Persona 3 es uno de mis JRPGs favoritos por una razón muy sencilla, y es que es uno de esos juegos que cuando tú te lo pasas, no lo olvidas. Es decir, tú estás tan tranquilo y de repente entiendes de qué va la historia, comprendes a los personajes, ves lo que les ocurre, cómo les ocurre, por qué les ocurre, y dices, ¿cómo es posible que un JRPG que en parte es extremadamente repetitivo? Porque Persona 3, el problema que tiene es que si bien la historia es impresionante, la jugabilidad es bastante repetitiva. Es decir, tenemos el Tartaros, que desgraciadamente el remake pues no lo cambió y dejó el Tartaros como era. 280 o así, iba a decir plazas, no, plantas, 280 plantas o así, que es como, vamos a ver, Atlus. No, hay mejores formas de farmear experiencia, porque si tú dijeras, bueno, es que cada X plantas te encuentras con que hay algún puzzle, hay algún mecanismo, hay algo. No, realmente es muy aburrido el Tartaros. Es lo peor que tiene el juego, sin ninguna duda, el Tartaros. Y duele mucho que en el remake, después de haber hecho Persona 5 con esos palacios, esas mazmorras que están muy guapas, da mucha rabia el tema de que podrían haber hecho un Tartaros mejorado y no lo hicieron en el remake, y es lo peor. Y es que es lo que os digo, Persona 3 es increíble por la historia. Y el sistema de combate está bien, es un juego al final de la PlayStation 2. El remake pues no añade tampoco nada nuevo, lo cual es como un poquito de rabia. Y lo nuevo que puede añadir es mínimo, pero es entretenido, es divertido. Es muy repetitivo, por supuesto, pero a ver, como si no hubiera juegos que son muy repetitivos al mismo tiempo y acaban siendo divertidísimos. Es decir, un plataformas das saltitos y ya está. Pero hay plataformas que tú dices, Dios mío de mi vida, me está explotando la cabeza. Entonces, aunque ese sea su problema, creo que lo compensa muchísimo la banda sonora, la historia, los vínculos sociales, los social links, esas historietas que hay que te van contando la vida de personajes totalmente, ni siquiera secundarios, totalmente terciarios, que están ahí porque están. De hecho, uno de mis social links, por no decir mi social link favorito del juego, es el de un personaje que voy a decir que tiene una enfermedad y pues conforme va pasando el tiempo pues te van diciendo pues cómo le va con su enfermedad. Y cuando terminas el juego, si has hecho el social link al nivel 10, al nivel máximo, pues tienes una continuación, por así decirlo, de ese social link. Y la continuación, la verdad, es muy bonita. Pero bueno, os estoy hablando aquí de que Persona 3, la historia es súper bonita, lo que tal. ¿De qué va Persona 3? Persona 3 es una historia sobre la muerte, sobre aceptar la muerte, sobre, como diría el abuelo de los Simpsons, la muerte está en todos lados. O sea, la muerte nos persigue allá donde vayamos y tenemos que aceptarla porque es algo natural, no es algo que podamos decir, no, yo no me voy a morir, no os preocupéis, a mí no me compréis un ataúd que yo ahí no voy a estar nunca si yo no tengo pensado morir. No, o sea, todos, desafortunadamente, todos tenemos que aceptar que algún día no solo vamos a morir nosotros, sino que va a morir la gente a nuestro alrededor, porque todos somos seres humanos y tenemos sentimientos. Entonces, un juego que trata esta forma, de la forma en la que la trata, de todas las historias que hay en las que puede que con alguna te puedas sentir muy identificado. Los personajes, sobre todo los antagonistas, Estraga, el grupo Estraga, es... ¡Oh, Dios mío, de verdad! O sea, es simplemente espectacular. Persona 3 es un juego que es que no puedo explicaros tampoco más de qué va. Va sobre la muerte, va también sobre el suicidio, ojo, cuidado, va también sobre el suicidio. Y es que hay que jugarlo, ya sea la versión FES de PlayStation 2, ya sea la Portable de PSP o las remasterizadas que ha habido, o el remaster. Yo personalmente recomiendo más Portable y los remasters, o sea, perdón, y el remake, perdón, por una razón muy sencilla, y es que esto va a sorprender un poco. Y es que
Persona 3, el FES, el original, no puedes controlar a los miembros del equipo. No puedes. O sea, va todo por ordenador, por la inteligencia artificial. En Portable esto no pasa. En Portable sí que puedes controlar a todos los miembros y en el remake, por supuesto, también lo puedes hacer. Es cierto que existe un mod para poder jugar con los personajes en el FES, pero a ver, tampoco tal. Ahora, ¿el DLC merece la pena? No. No. O sea, no. Ya os lo digo desde ya. No toquéis The Answer. Si os gustó y os marcó el final de Persona 3, no toquéis The Answer porque es una secuela. Es una secuela muy mala que prácticamente destroza el mensaje del juego y que yo no recomiendo para absolutamente nadie. Así que aprovechad que Persona 3 Remake no tiene su versión royal, por así decirlo, con el DLC y jugad la versión normalita porque no os hace falta el DLC, de verdad. No os hace falta pagar más para destrozaros la historia. Después de 4 añitos, ya iba siendo hora de que Bandai Namco sacara un nuevo Little Nightmares. Pero hay que decir una cosita al respecto. Lo primero de todo es que el primer Little Nightmares es una maravilla. Es un juego cortito, puede durar unas 3 horas, 4 horas y el DLC pues puede durar unas 2 y demás. Son juegos que están muy bien, son juegos que además no cuentan una historia. Simplemente presentan unas cosas que ocurren y tú eres el que se pone a teorizar sobre qué es esto, qué es lo otro y demás. Lo bueno que tiene el Little Nightmares es que tiene una historia, pero esa historia no te la cuentan. Eres tú el que tiene que ver cómo es, qué pasa, qué ocurre. En ese sentido está bastante bien, hay que decirlo. Y Little Nightmares 1 es bastante bueno. Little Nightmares 2 ya ni os cuento. Para mí es un juego increíble, es un juego maravilloso, es un juego que me voló la cabeza y que de verdad yo se lo recomiendo a todo el mundo. ¿El juego es una secuela del primer juego o es una precuela? Pues es que hay que jugarlo para saberlo, porque no puedo responderos a esa pregunta, os lo estaría spoileando todo. Little Nightmares 2 es... de verdad, Little Nightmares 2 es buenísimo. Luego tenemos a Very Little Nightmares para teléfonos móviles, que no lo desarrolló Tarsier Studios, sino otra compañía dedicada a los juegos de móviles. Y a ver, está bien. Hay que decir que es un juego que está muy bien. Es un juego además offline, no necesitas internet para jugarlo. Y es un juego de resolver puzzles en un entorno 2D. Los puzzles sí que hay que decir que algunos son muy complicados. De estos de decir, piensa mucho, esfuérzate, a ver cómo continúa la cosa, a ver esto si hace esto y lo otro, recuerda qué habías hecho. Está muy bien, la verdad, como juego de móviles pues está bastante guapo y yo se lo recomiendo a cualquiera que sea muy fan de Little Nightmares, pero no a nadie que simplemente por Little Nightmares le gustaba y ya está. A los muy fans puede que el juego sí que les acabe gustando. Ahora, Little Nightmares 3. Con Little Nightmares 3 tenemos un pequeñito problema y es que el juego va a ser cooperativo. Ya hemos jugado la demo y hemos podido ver que ese cooperativo no va a ser tan, digamos, obligatorio. Es decir, hay juegos en los que se nota muchísimo que si no juegas en cooperativo, la experiencia no es la misma. Resident Evil 5 y Resident Evil 6 podríamos decir que son los ejemplos más claros en este sentido. Resident Evil 5 a lo mejor es un poco disfrutable jugándolo tú solo. Disfrutable entre comillas, porque tienes a Sheva todo el rato pidiéndote munición y curándote cuando no debe, y cuando debe no te cura, y haciendo un poco las locuras de la IA. Pero bueno, puede ser medianamente disfrutable. Ahora, Resident Evil 6, jugarlo tú solo, a ver, sigue siendo igual de disfrutable, pero no tanto como el 5. La cosa como son. Claro, aquí pasa una cosa, y es que Tarsier Studios no va a hacer, o no ha hecho, mejor dicho, esta tercera entrega, sino que la ha hecho Supermassive Games. Y a ver, yo no es por despotricar ni de criticar a las empresas, porque esto es normal. Oye, una empresa tiene una IP, el estudio original ya no quiere seguir por lo que sea, o no llegan a un acuerdo con la empresa grande, en este caso Bandai Namco, y hace el juego otra compañía. No pasa nada. Hay juegos como Silent Hill que al principio le iban mal y ahora pues parece ser que le ha ido un poquito bien. Con Silent Hill 2 Remake, que es una maravilla,
Y el F, que yo por lo que he leído está bastante bien, a ver si algún día de estos lo podemos jugar. Pero mi mayor miedo es eso, mi mayor miedo es que el cooperativo acabe matando a Little Nightmares. Probando la demo puedo decir que no, puedo decir que es un cooperativo bastante bien hecho, en el sentido de que si no tienes a alguien con quien jugar, la IA tampoco se va a volver loca. De hecho, esto es algo que ya pasaba en Little Nightmares 2. Tenías a dos personajes y la IA de Six era bastante buena. Yo creo que igual lo que han hecho ha sido coger esa misma IA, retocarla un poco para el juego definitivo, o sea, el juego final del Little Nightmares 3 y hacerlo guay, hacerlo guay. Yo no sé cómo va a salir. Yo de verdad que le tengo muchas ganas, le tengo muchas expectativas. En el tema historia espero que esté muy bien, pero que no esté tampoco tan conectado como los dos primeros, pero quién sabe. Y la verdad es que tengo muchas ganas ya de que salga. Tengo, pero muchísimas ganas, porque además sale a precio reducido, sale como a 30 y algo euros, que es como en una generación que vivimos, en la que las compañías que venden sus juegos a 80 y 90 euros sin titubear, que un juego como este se venda tan asequible, es una muy buena noticia que tenemos que agradecer. Super Mario Galaxy es un juego que ya me pilló un poco mayor. Creo que tenía yo unos 12, 13 años cuando empecé a jugar al videojuego. No sé si fueron unas navidades o unos reyes. Fíjate, creo que fueron unos reyes, si no me equivoco. Lo jugué, me gustó, me lo hice al 100%, me desbloqueé a Luigi, lo hice todo y demás. Y conforme he ido avanzando, he ido creciendo, lo he vuelto a jugar y demás, he dicho, no termina de gustarme este juego. Verdaderamente decir que es un mal videojuego habría que estar fumado para decir que es un mal videojuego, o sea, ni de putísima coña. No obstante, cuando vienes de Super Mario 64 y vienes de Super Mario Sunshine con unos mundos más amplios para explorar a tu rollo, a tu ritmo, como tú quieras, especialmente en Super Mario 64, y de repente te encuentras con Galaxy, que tira más por zonas más lineales que otra cosa, ¿es peor o mejor? No consiste en que sea peor y mejor. Yo creo que esto consiste en que te guste más o te guste menos. Y en mi caso tengo que decir que no me termina de gustar, no me termina de molar el hecho de que Super Mario haya tenido entregas en 3D abiertas, por así decirlo, y de repente encontrarte con un juego más rollo Super Mario Bros., más rollo, oye, elige tu nivel, son como 3 por galaxia, y, y son todos muy lineales, muy rollo, alcanza la bandera, pero en vez de una bandera es una estrella, o sea, cambias la estrella por la bandera y es más o menos lo mismo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay una pequeña similitud que hacen con Super Mario Sunshine, en plan que Super Mario Sunshine realmente, si no contamos la isla Delfino, tiene como 9 mundos, por así decirlo. Mientras que Super Mario 64 tiene 15, y si no me falla la memoria, claro, y Super Mario Galaxy pues tiene demasiados. Y claro, aquí yo me pregunto, ¿calidad es igual a cantidad o al revés? ¿Cantidad es igual a calidad? Aquí hay que hacer varios debates y demás. Yo en mi caso creo que Super Mario Galaxy es un juego que está bien, que la banda sonora es increíble, eso sí, de verdad que no, por mucho que odies el juego, por mucho que seas el mayor hater ahí en plan, oh, no puedo con este juego, no igual, la banda sonora es simplemente otro mundo, es otro mundo, y la verdad es que me sorprende que no hayan hecho otro juego de Super Mario con una banda tan espectacular como la de Super Mario Galaxy. No obstante, es muy probable que si tú has crecido con Super Mario 64 y Super Mario Sunshine, que pueda no gustarte Super Mario Galaxy por ese tema de que los niveles ya no se sienten tanto como las dos entregas anteriores. Y al contrario, si Super Mario Galaxy fue tu primer videojuego, pues es más probable, fíjate, que le tengan más cariño a Super Mario 64 DS que al original y al Sunshine. A lo mejor al Sunshine lo has jugado si tienes el Super Mario 3D All Stars, que se da para otro audio aparte, o lo vas a jugar próximamente en Nintendo Switch 2 cuando lo saquen en el paquete de expansión de Nintendo Classics de GameCube. No sé cómo va a ser la cosa. Pero el caso es ese. Super Mario Galaxy es un juego que está bien. Puede no gustarte, puede gustarte mucho, pero no podemos negar la cosa de que está bien. Como no podemos negar también que Super Mario Sunshine también está bien.
Yooka-Laylee es una saga bastante interesante, ya que seguramente todos recordaremos o puede que conozcamos a Banjo-Kazooie por su participación en Super Smash Bros. Ultimate, o tal vez hayamos jugado sus dos entregas para Nintendo 64 y las otras que hubo para Game Boy Advance, porque no hubo otra entrega de Banjo-Kazooie después de esas. No hubo otro Banjo-Kazooie, solamente estuvieron Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, el Banjo Pilot, el Grunty's Revenge, y creo que había otro juego más o se había cancelado, no lo sé. Y no había más juegos de Banjo-Kazooie. El caso está en que el equipo desarrollador, pues sabemos lo que pasa con las compras de empresas. Esto no es cosa exclusiva de Microsoft, aunque pueda ser la más famosa en hacerlo. Esto también lo ha hecho Sony, de comprar estudios, lanzar un juego, no funciona, te cierro o te pongo a hacer otras cosas. Claro, la gente que trabaja ahí pues tiene sus cosas que hacer, tiene su vida, tiene sus deseos, sus cosas. Y al final dijeron, mira, ¿y si nos vamos, forjamos nuestra propia empresa y hacemos lo mismo con otro nombre y otros personajes? Y así nació Banjo-Kazooie, no, así nació Yooka-Laylee. Yooka-Laylee es un plataformas 3D como los que ya no hay. Plataformas 3D divertido, agradable, en el que tienes varios tipos de power-ups, en el que haces... Vamos, es que es una pasada, es que no sé muy bien cómo explicaroslo para que lo entendáis a quienes todavía no lo hayáis jugado. Es básicamente Banjo-Kazooie, pero con otro tipo de personajes. 5 munditos, si no me equivoco, muy grandes, muy amplios, muy divertidos de jugar y de completar. Puede que al 100% haya gente que diga, no se me hace tan divertido hacerlo al 100%, pero está ahí la cosa. Y es un juego que a mí personalmente me gustó, pero vamos, pero una barbaridad. Yooka-Laylee me pareció un juegazo increíble. Había mucha gente que lo criticó porque si la cámara, que si los movimientos que hacían los personajes cuando hablaban, esos cuando se ponen a hablar los personajes, que es muy gracioso. Claro, habrá gente que a lo mejor no haya jugado los juegos de Rare antiguos y dirán, ¿esto qué es? Pero claro, los que hayamos jugado Banjo-Kazooie y jugamos a Yooka-Laylee es como, ¡ay, qué cosita más divertida y demás! La cosa está en que, para mi sorpresa, Playtonic Games no ha expuesto demasiado a Yooka-Laylee. Es decir, aparte de este juego, tenemos una nueva entrega que pasa del 3D tradicional y lo que hace es hacer un plataformas en 2D, que recuerda un poco a lo que fue en su momento Donkey Kong Country, ya que recordemos que Rare trabajó sobre todo en Donkey Kong para hacer los juegos. Y Yooka-Laylee y la escalera imposible, ese es un guiño que solo la gente más vieja podrá conocer. Yooka-Laylee and the Impossible Lair, la verdad es que es un plataformas 2D interesante, porque aparte de tener lo típico de que es un plataformas 2D, no hay mucho que decir, la verdad, no hay mucho que expresar. Lo interesante del juego es que la última mazmorra, el último nivel, puedes hacerlo cuando te dé la gana. Es decir, el nivel está ahí y tú lo haces. ¿Cuál es el problema? Que ese último nivel, evidentemente, pues requiere que hayas aprendido a controlar a Yooka-Laylee con todo el control del mundo, que sepas todos los power-ups cómo funcionan y que sobre todo tengas en cuenta que es un juego en el que 2 toques y muerte. Es así. Entonces, ¿qué es lo que hace Impossible Lair? Lo que hace es que cuantos más niveles te pases, más vidas, por así decirlo, más toques tienes a la hora de completar el nivel. Esto, hombre, para la gente que sea rollo perfeccionista, Souls, no hit y demás, pues es un reto bastante interesante. Para la gente que quiere pasar un buen rato, yo os voy a ser sincero, no me he podido pasar el juego, no he tenido la paciencia para poder finiquitarlo, pero está muy bien. Claro, tras esto, uno esperaba un nuevo juego de Yooka-Laylee. ¿Y qué es lo que tenemos? Un remaster del primer Yooka-Laylee. Y tú dices, a ver, bien y tal, pero yo creo que no era necesario. Yo creo que era más necesario hacer un juego completamente nuevo, con nuevos niveles, nuevos mundos, nueva historia y nuevos tal. Sí que es verdad que he visto que han añadido alguna cosita nueva para que no sea exactamente el mismo juego, pero más bonito. Pero es que Yooka-Laylee creo que es un juego que no hacía ninguna falta. Es decir, podías haber hecho perfectamente un parche para mejorar los pocos problemas técnicos que tuviese
que tuviese el videojuego y ya está. Volver a hacerlo desde cero, yo lo veo pues una forma de querer sacar dinero fácil a costa de un juego que, chico, podrías haber hecho algo nuevo. La gente lo iba a comprar, a la gente le gustó mucho Yooka-Laylee, a mí por lo menos, a los fans nos gustó. Entonces, no sé, sacar un remaster es como... Yo igual ya tengo el juego, me quedo con el original, no voy a gastar dinero en un juego completamente nuevo. This time. Oh, I see. You're rewriting the story so you guys come out looking better. Yo nunca he sido muy fan de Pokémon, lo sabéis. Yo no soy fan de Pokémon, no me gusta Pokémon, no es una saga que yo diga, oh Dios mío, Pokémon me encanta, es mi vida, es mi alma, yo Pokémon me los he jugado todos. No, yo Pokémon es una saga que he jugado muy, muy poquito y demás. Pero pues al final tienes amigos que les gusta Pokémon y tú vas conociendo la saga y dices, oye, pues vamos a ver un poco qué tal Pokémon. Y bueno, pues vas conociendo juegos nuevos, vas viendo las cosas que hacen y sí, es verdad que es una cagada monumental el tema del Escarlata, de todas estas cosas, desastre técnicas que han estado haciendo y demás. Pero cuando sale un juego como Arceus, dices, hostia, voy a probarlo. Y sí, Arceus sigue teniendo los mismos problemas técnicos que otros juegos de Pokémon, pero la experiencia es tan distinta que acabas diciendo, oye, pues esto está guay, está bien, mola, está curioso, es algo distinto, es algo novedoso y es algo que tú dices, bien, no es lo mismo siempre, porque al final, desde fuera, a mí me da la sensación de que Pokémon es como que no ha evolucionado tanto, que Pokémon se ha quedado en su zona de confort, de combate, 6 Pokémon máximo, 4 ataques máximo, y las 4 técnicas de siempre, atacar, objetos, cambiar de Pokémon y huir, y ya está, y es como, vale, sí, la mega evolución y alguna otra cosita interesante, pero realmente tampoco es que aporte mucho. Entonces yo creo que Pokémon ha hecho muy bien en hacer el Pokémon Champions, porque es como ahí tienes el competitivo y en los juegos de Pokémon puedes dejar eso atrás y centrarte más en una historia. ¿Por qué digo todo esto? Porque Leyendas Z me ha dado la sensación, sobre todo en las misiones secundarias, de que te estaba preparando para el competitivo. Misiones secundarias del palo, voy a usar un equipo solamente de tierra y cuando pierda te digo, la tierra es súper efectiva contra esto, pero es débil contra lo otro. Oye, mira, un equipo que tenga sobre todo este ataque y te ataco siempre con esto y este ataque es súper importante cuando quieres hacer esto y demás. Es como se nota mucho que quieren hacer que Pokémon sea competitivo y de hecho quieren, no, lo han hecho ya, lo están haciendo y les ha salido bien por lo que tengo entendido. Pero claro, creo que también es importante centrar ese competitivo en un solo juego de Pokémon, como pueda ser el Champions. Más que nada, porque, a ver, Pokémon no es que tengamos uno nuevo todos los años, pero cada 3, 4 años solemos tener un juego principal nuevo, que luego puede haber remakes, puede haber remaster, ports y todos esos rollos. Pero en general es como Pokémon siempre se mantiene vivo de una forma u otra. Entonces es como Leyendas Z está muy bien, pero se nota mucho que le quieren meter el tema del competitivo durante el juego. Y es algo que me da un poquito de rabia porque digo, joder, yo quiero jugar Pokémon normal y corriente, pasarlo bien y tal. Y en parte es lo que he conseguido, porque Leyendas Z, si bien Arceus me gustó un poquito más a nivel de mecánicas jugables, jugablemente tengo que decir que me ha gustado más el Leyendas Arceus, o sea, el Leyendas Z, porque lo he visto mucho más dinámico. Tenéis un vídeo en el canal que hice yo y que lo podéis ver cuando queráis. Aquí momento spam en el programa de Draco. Y poco más tengo que decir. Hyrule Warriors, la era del destierro, ha sido una experiencia un poco interesante. Es decir, como Hyrule Warriors está muy bien, como Musou está muy bien, como spin-off de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en este caso, pues también está muy bien. Pero tiene cosillas que, a ver, si bien es verdad que no me han impedido disfrutar del juego ni de putísima coña, o sea, lo he disfrutado una barbaridad, las casi 30 horas que le he dedicado. Ahora ya lo último que me queda es hacer, porque claro, este juego tiene varias cosas, ahora hablaremos de ella, pero digamos que he hecho todo lo secundario. Ahora me queda lo terciario, que lo terciario es coger a todos los personajes y hacer sus misiones terciarias, es decir, realiza tantos ataques con este personaje, derrota a tantos enemigos con este personaje, captura tantas zonas con este personaje. Eso creo que no lo tendrían que haber dejado
para el 100%. Creo que eso tendría que haber sido algo, está ahí y ya está, pero para sacarte el 100%, la verdad, tengo un 91, algo por ciento y es como, bueno. El juego está bien. El problema que le veo yo al título es que digamos que no tiene mucho avance. Podéis verlo en todo en la crítica detallada. Hay spoilers, pero realmente los spoilers que hay y nada es lo mismo, porque es un juego del que poco se puede decir a nivel de historia. Es decir, el juego empieza con el momento en el que Zelda viaja al pasado y se lo quitan súper rápido de encima. O sea, en menos de 2 horas, todo lo que sabemos del pasado, hasta por supuesto el momento en el que Ganondorf se hace con la piedra y empieza a liar la parda y Sonia muere y todos esos rollos, eso se lo quitan de encima en las 2 primeras horas. Y luego, pues conforme va avanzando todo lo que dura y demás, te das cuenta de que el avance es bastante pobre, porque el avance es como hay que recoger la ayuda de los 4 héroes que no tienen tanta personalidad como los tenían los 4 héroes de Breath of the Wild, Mifa y todos los demás, y mira que salían muy poquito, pero con lo poco que salían tenían esa personalidad. En Tears of the Kingdom es que su personalidad era decir, el enemigo era demasiado poderoso, y es como, tío, por favor. Y claro, al hacer que el juego sea canon, pues no vas a controlar a Turelli, a Sidon y a todos estos personajes porque no van a aparecer, ni Link tampoco. El juego es canon. Pero es lo que yo muchas veces digo. Vale, es canon, pero ¿y qué? ¿Ha aportado algo? Realmente nada. Sí que tiene algún giro de guión medianamente interesante, pero no es un giro que te vaya a explotar la cabeza. Por ejemplo, Cálamo, el Kolog. El Kolog, lo primero que dice nada más aparecer es: estoy buscando un sitio para echar raíces. Ya sabes quién es, o sea, no hace falta que yo ahora me ponga en plan, alerta de spoilers. En el momento en el que Cálamo dice estoy buscando un sitio para echar raíces, cualquiera que sepa un mínimo sobre el lore de The Legend of Zelda sabe perfectamente qué es lo que pasa cuando un Kolog echa raíces. Claro, quien no lo sepa, quien no haya jugado a The Wind Waker, pues probablemente le pille por sorpresa, pero vamos, tampoco es una sorpresa que le den mucho impacto. Luego, el plantel de personajes, hay 10 personajes que sobran por completo. Una de las cosas que más preocupaba al principio, cuando se anunció el juego, es que si el juego era canon, como mucho habría 9, 11 personajes. Y claro, eso es muy poquitos personajes para un Musou. ¿Qué hizo Nintendo? Pues meter nuevos personajes como Cálamo, bien, y meter a 10 personajes que son totalmente obviables porque no salen, digamos, en la historia principal, sino que salen en una historia secundaria que ni tiene lore ni tiene nada. Y tú dices, pero ¿por qué metes a 10 personajes genéricos que a nadie le importan? Es verdad que han hecho una cosa buena con el tema de las armas. Ahora ya no te dan 300 millones de armas para venderlas, sino que te dan un arma o dos de cada y tú vas mejorándolas poco a poco. Y eso está guay para no estar, ya te digo, 40 años vendiendo las armas. Yo en el Definitive Edition acabé hasta los huevos, de verdad. Y yo el Definitive Edition lo jugué tanto en Wii U como en Switch. O sea que he perdido más horas de mi vida vendiendo armas que otra cosa. Y tal. Y el juego, ya os digo, otra cosa que no me gusta es que no controlamos a ningún antagonista. Y es como, ¿por qué? O sea, quítame los personajes genéricos y méteme, por ejemplo, a los jefes, a los archidemonios. Los jefes de Tears of the Kingdom, aquí aparecen. Y aparecen en una versión joven. Y tú dices, oye, pues estos personajes controlables serían la hostia. Pues no lo son. Y tú dices, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos, no me acuerdo ahora de la cantidad, creo que eran, no sé si eran 19 o así, que no aportan la gran mayoría de ellos nada y son súper genéricos además los diseños. Y es como, no puedes empatizar con ellos, no te puedes encariñar con ellos. Te puede gustar el sistema de combate, a mí me gusta mucho Catlan, me gusta mucho Kingyo, pero me gusta su sistema de combate, no el personaje. Y es como, bueno. Pero pese a todo esto que os estoy diciendo, que claro, otra cosa muy importante, al no haber tantos enemigos, los enemigos básicos, los jefes a los que te tienes que enfrentar, son en su gran mayoría de veces moblins, bokoblins grandes, centaleones, y ya está. No hay nada más, no hay un Aster, por ejemplo, para luchar contra él. No hay nada de eso, y tú dices, entonces estoy repitiendo lo mismo todo el rato. Y eso, claro, el Musou consiste en eso, pero también consiste en tener una serie de estrategia, y no siempre es así. Ya os digo, a mí me ha gustado mucho Hyrule Warriors, la era del destierro,
Y yo se lo recomiendo a cualquiera que le guste el Musou y cualquiera que le guste, cualquiera que haya jugado a Tears of the Kingdom y se haya quedado con ganas de más. Pero podéis esperaros a que el juego baje muchísimo de precio. Y es más, si lo que buscáis es un Musou bueno de cojones, Dynasty Warriors Origins, que además saldrá próximamente para Nintendo Switch 2. Eso sí que es un Musou. ¡Oh, qué juegazo! Pizza Delivery es un juego desarrollado por Eric Osuna, aka Pipio, y distribuido por Dolores Entertainment, distribuidores también de Ice Cream Surfer. Y realmente es un juego al que yo personalmente estoy muy unido, gracias a que Ice Cream Surfer fue el primer juego que analicé para la web, y que este juego, el Pizza Delivery, está desarrollado por un muy viejo amigo. Y realmente fuimos totalmente a ciegas a este juego, pensando, bueno, a ver qué nos encontramos, porque visualmente era precioso, pero realmente, fuera de que eres un repartidor de pizza, no sabíamos qué encontrarnos. Y eso ha sido para bien y para mal también. Ya que, si te gustan los juegos cozy, este juego te va a enamorar. Es una mezcla entre el gameplay de Lake y el de Caravan Sandwich, para que penséis en un entorno indie. ¿Qué sentido se parece a Lake? Pues a Lake se parece en que tienes que ir llevando tus cosas, vas por un mundo con el Lake era una caravana, aquí vas con tu motillo. Y a Caravan Sandwich se parece mucho en la distribución de puzzles, que están contenidos en un edificio, en un sitio, y sirven realmente para continuar la historia, no solo para continuar el gameplay. Y juntando esas dos piezas, que son distribuir pizzas con el vehículo y los diferentes puzzles para seguir avanzando, se juntan y hacen una mezcla súper guay, pero que también se nota que está un poco anticuada en cuanto a gameplay. ¿En qué sentido? Pues que básicamente, si te gustan los juegos cozy, este juego te va a encantar. Te va a enamorar, seguramente no tengas ningún problema. Pero si los juegos cozy a veces se te hacen un poquito pesados de más, pues tienes suerte en este caso porque el juego es corto. Pero realmente es un problema que se habría hecho mucho más notable si el juego hubiera sido algo más largo como tal. Ya que el gameplay realmente es ir hacia adelante. Ir hacia adelante, ir hacia adelante. Tienes algunos coleccionables por el camino y algunos puzzles que hay opcionales y puzzles que hay también obligatorios, pero realmente no distribuyen tanto la dificultad como tal, como para que encajes todo y digas, wow, este gameplay me enamora. Porque sí, puedes pararte a los coleccionables, puedes pararte a no sé qué, puedes pararte a no sé cuál. Y a los diferentes personajes secundarios que te vas encontrando y así descubres más de su historia y bla bla bla. Pero realmente, si tú quisieras, con la letra W y bajándote de la moto unas 4 veces, podría calcular, te pasas el juego. Realmente, en ese sentido, la dificultad no es que sea nula, es que no existe como tal. Pero esto se balancea muy bien con el diseño artístico, la banda sonora y la historia, que eso lo vamos a dejar un poquito para más atrás del vídeo. Para empezar, diseño artístico. No tengo absolutamente nada que decir. Quizás sí tengo que decir en el diseño gráfico porque me he encontrado varios bugs, pero en la sección de diseño artístico ni mu puedo decir porque es preciosa. Es como si fusionaras un anime y una película de Pixar juntos. La iluminación enamora, los visuales, wow, que te quedas embobado a los fondos. Es que literalmente ha habido un par de veces que iba con la moto y me he parado a mirar el fondo. Simplemente a mirar el fondo, a mirar el escenario, a mirar no sé qué. Y me he quedado como, wow.
Y después esto se une muy bien con la banda sonora, que literalmente tiene una estética súper única, súper cozy, súper wholesome, súper especial, básicamente. Y realmente esto contribuye a que el gameplay, todos esos problemas que he mencionado al principio, no dejen de existir como tal, pero sí que a partir de los 15-20 minutos digas, wow, ¿sabes? Que no es que dejes de notar los fallos, pero dejas de notar los fallos, no sé si me entendéis. Y también contribuye a esto la historia. Y es que la historia parece simple. Un repartidor de pizza aparece en un mundo, vamos para adelante. Pero no. Para esta historia necesitas un poquito de entendimiento emocional para entender de qué va realmente la historia. Porque la historia va de la soledad, de las conexiones y también de cómo todo esto se une para afectarnos emocionalmente a tal nivel de básicamente encerrarnos en nuestros propios mundos como tal. Voy a dar un mini spoiler, así que si no queréis podéis continuar, pasar o no sé qué. Básicamente hay una sección en el segundo mapa que tienes que descubrir vía un coleccionable opcional una contraseña. Descubres esa contraseña, vas a lo que parece ser un bar, pero no es un bar. Entras, te encuentras a un montón de personas descoloridas, te sientas en el banco del fondo y la habitación se transforma. ¿Y en qué se transforma? Y eso es solo una de las pequeñas muestras, porque tenemos varias historias opcionales de varios personajes y de cómo a estos les ha afectado y se han encerrado en los diferentes sitios o mundos que su propia mente ha creado. Y vas descubriendo poco a poco sus historias, les entregas una pizza, descubren qué es lo que tienen que hacer con sus vidas. Son momentos preciosos, son pocos, pero son muy preciosos. Y esto se une a lo que os comento, los coleccionables que vas encontrando por ahí, que tienen sus diferentes motivos, son objetos que realmente importan. Y a esto finalmente también se le une la historia principal, que poco a poco te van dando información, poco a poco, de quién eres tú, quién es la persona que llama al teléfono y cómo funciona este mundo. Así que, como conclusión, además de deciros que vayáis por favor a leer el análisis completo en donde me explico bastante mejor, porque ya sabéis, Bob Daly sin guión y vamos a lo loco, pero en el análisis lo explico muchísimo mejor. Básicamente, los problemas que comento del principio del gameplay desaparecen como tal, pero del todo casi, a los... Diría que eran como el 15 y el 20 o el 20 minutos, justo poco después de pasar lo que es la transición entre el mundo 1 y el mundo 2. Justo ahí es cuando dejé de pensar, el gameplay se está haciendo un poco pesado, no sé qué, y empecé a disfrutar por todo lo demás. Los coleccionables, las diferentes historias, la historia principal, las historias secundarias y sobre todo la banda sonora y el diseño artístico, que realmente el juego vale la pena tan solo por eso, por el diseño artístico y la banda sonora. Pero después además es que tienes las historias, tienes los coleccionables que te cuentan la historia, las historias secundarias que te cuentan historias muy personales. Y realmente, en este caso, creo que lo que voy a decir igual sienta mal porque los gamers somos así, pero creo que en este caso el gameplay, aun sintiéndose un poco off totalmente y súper sencillo, no afecta al juego como tal. Podría darte 1000 ejemplos en donde el gameplay de un juego se ha cargado el juego del todo, aun siendo la historia y el diseño artístico genial. Pero en este caso el gameplay del juego no se carga el juego, porque el juego está diseñado en torno a las diferentes burbujas. Es decir, tienes la burbuja de historia, la burbuja de diseño artístico, la burbuja de banda sonora y la burbuja de gameplay. Y como tal,
en vez de ser una burbuja gigante que los englobe a todos, son pequeñas burbujas que crean el juego de tal forma que una parte no afecta a la otra. Y eso es muy, muy inteligente, la verdad, tengo que admitir. Y acabando con esto, en la parte de diseño gráfico sí que me he encontrado algunos bugs que espero que arreglen, pero no han sido muchos, gracias a Dios. Han sido como 2 o 3. Y esa sería la conclusión, que básicamente Pizza Delivery, un juego que el gameplay se siente como un juego de hace años mezclado con un juego cozy, una mezcla un poco bizarra entre el Lake y Caravan Sandwich, pero que no afecta a lo que es el disfrute del juego, gracias a que todas las demás secciones son maravillosas. Damas y caballeros, gracias por confiarnos vuestra atención. La segunda temporada de Hazbin Hotel ha sido sin ninguna duda una montaña rusa de emociones. Y en este vídeo, o sea, en este Pod Daily podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de tanto, pero para eso tenéis el vídeo que espero lo tengáis ya disponible en el canal de Videopantalla. Ahora estoy haciendo muchas cosas para Draco, también Berseria, madre mía, la remasterización, pero eso ya para el canal. Bueno, esta segunda temporada la verdad es que ha sido una locura, porque si bien la primera era un poco en plan un campo de pruebas, a ver qué se podía hacer con Hazbin Hotel, esta segunda ha sido increíble, con unos capítulos, vamos, el capítulo 4, por el amor de Dios, qué capitulazo. Y claro, fue a partir de ahí, cuando ya la cosa era como, aquí hay algo que me cuadra pero no me cuadra, y es el tema del trato de Alastor con Rosie. Que tú dices, eres el más poderoso del mundo y tal. Sí, lo es. Pero digamos que el cómo se ha roto el contrato no ha sido de la mejor forma posible, porque desde mi punto de vista ha sido un guionazo de cojones. Pero eso ya para otro momento. Vayamos ya a hablar del único, del grande, Vox. Mirad, yo me enamoré de Vox en el momento en el que lo vi por primera vez. El demonio de la televisión. Yo dije... maravilloso, increíble, y solo le hizo falta un episodio de la primera temporada para ser el putísimo amo y ser un personaje clave en esta segunda temporada, haciendo de villano y tal, pero realmente para mí no ha sido un villano, sino más bien un antagonista, un personaje que si se hubiese hecho en otra serie, igual le habrían dado un enfoque muy distinto, pero mucho más distinto. Vox, al fin y al cabo, es un hombre destrozado, es un hombre que logró su sueño, sí, podríamos decir que logró su sueño de poder trabajar en televisión, en un medio de comunicación, pero como hombre del tiempo, y estamos hablando de los años 30. Hoy en día cualquiera mataría por ser un hombre del tiempo, alguien que quiera trabajar en televisión. Pero en aquel entonces, en el periodo en el que Vox vivió, podríamos decir que ser el hombre del tiempo era como ser la carroña de la televisión. Entonces, claro, el hombre veía ahí al presentador de informativos, al que presentaba su propio programa, al que tenía su propio show, y dijo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Pues los voy a matar, y si los mato a ellos, pues entonces me tienen que poner a mí. Y claro, es un poco raro, porque tú dices, vamos a ver, ¿no es un poco sospechoso que se vaya muriendo la gente que ha beneficiado a Vox, a Vincent, en su desarrollo profesional? Es como, no sé, igual a mí me sorprendería un poco, es como tal. Y llega un momento en el que, claro, en el que llaman a Vox el dios del entretenimiento. Y tú dices, claro, es que al fin y al cabo, cuando uno trabaja en un medio de comunicación, trabaja en un ambiente donde la fama es importante, o por lo menos es una parte del trabajo, tú te encuentras con que tu ego puede crecer mucho. Y esto lo podemos ver en la televisión, pero lo podemos ver también aquí en internet, en YouTube. ¿Cuántas veces no hemos visto a youtubers y hemos dicho, joder, cuánto ego tiene este chaval? Pues pasa lo mismo. Lo que pasa es que en aquel entonces era la televisión, ahora es pues el YouTube. Ahora ves a un youtuber en plan, ¡oh! No sé qué, no sé cuánto, mira cuánto tecnicismo, cuánto yo. ¡Ay, la madre que me parió! Y ese fue el gran problema que tenía Vox, ese egocentrismo.
Pero quitándonos de lado los problemas o los fallos que pudiera cometer Vox, pensemos un poco en cómo era él. Él era un tío que quería tener su sueño de poder ser un dios, de que todo el mundo le hiciera caso, de conseguirlo todo, y que se lo demostró a todo el mundo. Fue como, os lo voy a demostrar, os vais a enterar, que yo tengo razón, que vosotros no, os que os den por culo. Y el tío dice, voy a ir a por ello, voy a ir a por todas. Y el tío lo consigue. Hasta que llega un momento en el que su mayor, digamos, problema emocional, que es Alastor, no para de molestarle en ese plan de pues voy a sonreír siempre y me voy a reír en tu puta cara. Ya vimos ese pasado de Vox y Alastor en el bar hablando, donde vimos a un Vox un poco más, bueno, voy a intentar estar redimido, aunque luego pudiera tener todas sus segundas intenciones, pero es como aquí están pasando cosas, aquí están pasando cosas. Y me parece increíble el cómo al final Vox se vuelve loco y dice, a tomar por culo, voy a destruirlo todo. Empieza muy bien con el tema de que se preocupa por los exterminios, por querer hacer justicia, porque tiene razón. Esto no consiste en decir, ay, perdón por haberos exterminado. Imaginaos que a Hitler de repente dijera, ay, perdón por haberos matado, judíos. Y aquí de repente, ala, venga, no ha pasado nada. No, esto no funciona así. Y Sera, lo digo y lo mantengo, Sera es una puta mierda de personaje. Es una nazi, con todas las letras de la palabra. Entonces, en ese aspecto está muy bien y mola mucho cómo desarrollan el personaje. Claro, Vox tiene ese ego de decir, a la mierda, voy a destruir a Alastor, porque encima me ha hecho el guionazo ese de, es que te dije que no tocaras a Charlie y lo has tocado. Y es como, pero me cago en todo lo que te pelea, tío. Es como... El problema que le veo a eso es el guionazo de decir, cualquiera lo puede ver. Y que tú quieras decir a mí que ni Valentino ni Velvet fueron capaces de verlo, es como, venga, tío, no me toques las narices. Entonces al final es eso, es el volverse loco, el cómo el deseo de querer convertirse en un dios acaba volviendo loca a una persona, cómo la fama enloquece a las personas. Y eso me ha encantado, de verdad, me ha encantado de Vox. Es verdad que el final podría haber sido distinto, Vox podría haber ganado, Vox podría haber tenido razón, Vox podría haber tenido más apoyo de no solo de las Uves, sino del infierno, eso está muy bien, veremos en la tercera temporada a ver cómo continúa la cosa, con ese cliffhanger en el que aparece Lily hablando con Charlie, veremos cómo va a ser la tercera temporada. No sé si Vox volverá a trabajar con las Uves o si a lo mejor estará vagando por ahí y se encontrará con Adán y con Lilith y empezarán a hacer ahí una cosa un poco rara. No sé muy bien qué es lo que va a ocurrir, pero lo que sí que puedo deciros es que Vox ha tenido un final extremadamente digno. Yo estaba acojonado, de verdad, estaba diciendo, madre mía, ahora confiad en mí, solo en mí, yo, y a mis amigos que les den por culo a las Uves y tal, y es como, joder. Verdaderamente tenía miedo y al final he acabado contento. Porque cuando tú haces una serie y haces un antagonista secundario, tú no puedes pretender que se tenga toda la atención de la serie. Tienes que hacerlo rollo un villano de transición. Y a lo mejor Vox no era el villano adecuado o no era el antagonista decidido para ese momento. Pero claro, presentas al personaje, el personaje gusta y la gente quiere más y dice, bueno, pues vamos a darle más protagonismo, más cariño, más tal. No sé cómo habrá sido el desarrollo, pero en ese aspecto de verdad que me ha encantado. El cómo Vox ha tenido su desarrollo, ha tenido su final, y sí, puede volver, claro que puede volver, pero ha terminado todo de la mejor forma posible. Podría haber acabado muchísimo mejor, con Vox habiendo ganado, siendo el dios del nuevo mundo y todos esos rollos, pero entonces la serie ya no se llamaría Hazbin Hotel, se llamaría El Show de Vox. Y eso es algo muy importante a la hora de diseñar y crear un personaje. Cuando es un personaje totalmente secundario a la trama, no tienes que darle tanta importancia ni tanta relevancia en lo que es la historia principal. O sea, tendría sentido que Lily sea la villana principal porque es la historia de su puto mundo. Pero bueno, que me estoy enrollando mucho. Gracias y nos vemos en el próximo Bob Daily. Ha llegado el maldito día de una santa vez. Y es que por fin Wicked for Good se estrena en cines después de un año de intermisión entre la parte 1 y la parte 2. Y Dios, qué ganas tengo de ir al cine. Pero antes de eso, hoy en Bob Daily, para acabar la semana, vamos a explorar la primera entrega de Wicked, la parte 1. Y es que anoche pudimos revivirla una vez más, nos las pusimos en Sky Showtime
ya es nuestro cuarto rewatch y básicamente es que, wow, es que malditamente wow, es una maldita obra maestra. Y no lo digo a medias, que realmente lo siento muchísimo en el corazón. Es que es una película que, si eres fan del género musical, o incluso si no eres fan del género musical, si eres un fan general, así que no tiene problemas con los musicales como tal, realmente te va a enamorar. Te va a enamorar de principio a fin. Y es que repasemos un poco todo lo que fue la parte 1, la que se llamaba Wicked en aquel entonces, le añadieron el subtítulo parte 1 en algunos lanzamientos de streaming y digital, también en algunos lanzamientos de cines, en otros no. En España, por ejemplo, han hecho Wicked parte 1 y parte 2, no se llama la primera Wicked y la segunda For Good. Es un poco lioso. Es un poco lioso realmente porque los de marketing no han podido ponerse de acuerdo en todo el mundo. Y en Europa tenemos Wicked parte 1 y parte 2. En Estados Unidos y en otros países tienen Wicked y Wicked for Good. Y entiendo que esto ha seguido un plan de lanzamiento, imagino, según en dónde se había lanzado el musical en el momento del lanzamiento de la primera entrega. Porque en España, por ejemplo, no llegó hasta básicamente este mismo año. Y también creo que pasó en Australia y no sé si en Alemania. Así que básicamente yo creo que siguieron ese plan, que es un poco dejar claro que esta es la parte 1, esta es la parte 2. No tanto como en Estados Unidos, por ejemplo, en otros países que ya se ha lanzado el musical y sabes cuál es el acto 1 y cuál es el acto 2 y hasta dónde llega cada punto de la historia, porque habrá sido, a ver, sea una versión chocha o la versión de Broadway o el West End, que también tenemos en Europa. Pero realmente yo creo que así han seguido un poco el marketing y queda bien, pero si entiendes del musical entiendes mejor que a la segunda parte le queda mejor Wicked for Good, no Wicked parte 2 y ya está. Pero bueno, eso para otro día, que hablaremos de Wicked for Good, seguramente si no es la semana que viene, la siguiente. Y bueno, vamos a centrarnos y vamos a hablar de Wicked parte 1. Wicked parte 1 es una obra maestra en adaptaciones. Y ya no hablo solo de adaptaciones de un musical, hablo de adaptaciones en general, sea una adaptación de un libro, una adaptación de un videojuego, una adaptación de un musical teatral. Es una obra maestra en cómo deberías adaptar cualquier cosa al género del cine. Porque básicamente lo que hace es coger la hora y media del acto 1 y convertirla en algo más. Gracias a un runtime expandido que pasa de esa hora y media que es el acto 1 a casi 2 horas y media, no llega del todo, con los créditos sí llega, pero sin los créditos no llega del todo. Y es que lo que hace básicamente es expandir. Utiliza de forma muy inteligente la relación de Glinda y Elphaba y aunque es el centro del musical también la expande como tal, pero se centra muchísimo en expandir lo que son los personajes secundarios. Y eso es algo que se nota muchísimo. Desde Madame Horrible hasta, sobre todo, el profesor, sin ninguna duda, que me parece como el más adaptado a lo grande. Y realmente, no solo eso, sino que expande también a Buck, Figaro y otros personajes secundarios aún más. Porque toma muchísima importancia en la parte 2 y realmente en la versión teatral sé que se nota un poquito el desbalance entre partes 1 y parte 2, entre quién es el protagonista, quién no y demás. Porque sí, las protagonistas son Elphaba y Glinda, pero es que los otros hay veces que están todo el rato con ellas y veces que no. Y hay como un desbalance muy gordo en eso que la película intenta arreglar muchísimo y que lo consigue de sobra. Y es que no solo eso. Realmente Jon Chu, el director, es un maestro en dirección de musicales. Seguramente hayáis visto 2 películas musicales muy buenas suyas. Una es de baile, Step Up 2, y la otra es una adaptación de otro musical, esta vez de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, que me parece también una de las mejores adaptaciones de un musical al cine. In the Heights y Wicked literalmente son de lo mejor que han hecho del Broadway al cine, o del West End al cine, según como queráis mirarlo. Es la mejor
adaptación que han hecho esos dos. Y los dos provienen del mismo director, porque el director entiende que el libreto original no hay que tocarlo, hay que expandirlo. Y eso es algo que, si bien en In the Heights sí se veía, pero que se quedaba un poco recortado por el runtime que le dieron, porque al final In the Heights es una cosa muy bizarra. No es tanto como Wicked, que sigue mucho la línea del Mago de Oz y todos esos vibes. In the Heights es como una mezcla latino-Nueva York, que es una mezcla al final que se siente un poco bizarra a veces, porque es como... mola muchísimo, pero está muy ligada a la realidad y hay veces que te quedas un poco como, qué locura que está pasando, ¿sabes? Pero es una pasada, literalmente con esa película se convirtió en uno de mis musicales a los que más voy. Cuando me cojo, por ejemplo, el soundtrack o me pongo un vídeo de YouTube y digo, me apetece oír la canción de la lotería de The Heights, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, que se llama el número de la lotería. Y me lo pongo y digo, joder, qué bueno es, ¿sabes? O me apetece verme unas coreos y demás y me pongo esa canción o me pongo el opening number, que es una pasada, dirigido también por John Enchu, con el cameo de Lin-Manuel Miranda en ese caso. Y es que John Enchu también entiende muchísimo que tienes que no solo respetar a los autores originales, sino traerlos. Por ejemplo, en Wicked tenemos a Stephen Schwartz y en In the Heights teníamos a Lin-Manuel Miranda. Y realmente, además de eso, tenemos un montón de cameos en ambas de los cast, de los diferentes. Especialmente en Wicked sí que se ha notado muchísimo los diferentes cameos. Tenemos casi todo el cast de Broadway, todo el cast del West End de diferentes tiempos. Tenemos desde Idina y Kristen hasta algunos de los más recientes del West End y Broadway haciendo de secundarios o bailarines. Y es que es una locura lo mucho que no solo se respeta a la gente que lo llevó al teatro, sino que colaboran con ellos. Por ejemplo, Stephen Schwartz ha estado súper metido en la creación de Wicked, al igual que Lin-Manuel Miranda lo estuvo en la creación de In the Heights, de la adaptación. Y es que John Enchu se diferencia así de los otros directores que te traen un musical. Porque tú puedes hacer un musical o cualquiera, decir mañana, me voy a hacer una adaptación de Broadway para el cine de Anne Juliet. Y dices, vale, cojo las canciones, le pongo un ritmito, y ya está. Pero no, tienes que colaborar con la gente que lo ha hecho posible en el teatro para entender bien de qué va la obra. Y eso es la gran diferencia de lo que hacen los musicales de John Enchu, obras maestras, y lo que hace que los otros fallen. Y es que John Enchu, por ejemplo con Wicked, con esta parte 1 de la que estamos hablando, revolucionó la obra teatral. Porque hasta entonces no había habido ninguna Nessa que realmente estuviera paralizada, porque era más complicado para hacerlo posible, porque hay una escena en Wicked for Good que no voy a spoilear, y era muchísimo más complicada hacer esa escena posible, y sobre todo en una versión teatral. Pero desde entonces hemos tenido varias Nessas confirmadas en todo el mundo que son personas que van en silla de ruedas y que después, para hacer posible esa escena, pueden hacerlo como en la película, que no voy a decirlo pero se ha visto en los trailers, I'm for Good, o pueden hacerlo de otras formas, readaptando un poquito la escena, que no sé cómo lo tenemos aquí en España realmente. Creo que nuestra Nessa sí que no va en silla de ruedas en la vida real, pero no sé cómo readaptaron la escena en diferentes países. Sé que ahora, creo que, no sé si era en el West End o Broadway, habían confirmado un par de chicas que van en silla de ruedas, y me pareció magnífico. Y eso es el efecto que hizo esta primera parte del año pasado. Y no solo eso, tenemos un montón más de elfabas de color desde aquel entonces. Que sí, que dices, al final las pintan en verde y da igual. Pero yo creo que es un paso en el mejor sentido, porque hace que los castings tengan variedad, que tengan diferentes puntos de vista, que tengan de todo, básicamente. Y también
tenemos que hablar de casting en esta película. Ariana Grande como Glinda, el mejor casting de la asistencia que he visto nunca. Y después Cynthia Erivo como Elphaba. Cynthia Erivo ha demostrado serlo todo, todo, todo. Y literalmente tiene que conquistar los Oscars este año, al igual que Ariana Grande y todo el equipo de Wicked, básicamente, porque lo de Emilia Pérez fue un robo absurdo. Y después tenemos al Figaro de Jonathan Bailey, que dices, es que casting perfecto, Jonathan Bailey como Figaro, es que ya te enamora en Bridgerton, te enamora en Jurassic World y te enamora en Wicked. Después tenemos a Ethan Slater como Bo, y no me he equivocado, he dicho una mezcla entre Buck y Bo, porque es que al final Ethan Slater se le conoce de aquel papel maravilloso que hizo, que fue en Bob Esponja, el musical de Broadway. Es que es una locura. Y tenemos un montón de castings así. Jeff Goldblum, que literalmente dices, es que le pega al mago lo mayor posible, porque es Jeff Goldblum. Y después Michelle Yeoh, que no pensarías en ella para Madame Morrible, pero esta versión de Madame Morrible, una versión mucho menos teatral, por decirlo así, y mucho más oscura, de soy la villana en la historia, pero me voy escondiendo, le pega perfectamente a Michelle Yeoh. Sí que se nota mucho que no está tan acostumbrada a cantar como el resto del cast, pero por suerte no tiene muchas estas de canto y se puede pasar por alto. Y básicamente juntas la dirección de Yonetsu, el cast, y después la mezcla de nuevas mezclas que les han dado a las canciones, que mantienen la esencia de la original pero las expanden, porque pueden expandir las escenas gracias al runtime extendido. Por ejemplo, tenemos Dancing Through Life, que me parece la mejor escena de la película, pero de lejos, la de Dancing Through Life. Tenemos como 3 segmentos que a mí me parecen los mejores. Tenemos No One Mourns the Wicked, que a mí me parece un opening de lo más poderoso. Es que te cuentan la historia de Elphaba, pero a la vez tienes un pedazo showstopper para empezar la película que dices, wow, los toques de ópera así y de Ariana Grande, después todo el coro, todos los Manskins y literalmente todo el set, mezclado también con que después va seguido el opening de la película, básicamente, y con el logo y todo. Y es que es una locura, y encima es como un flash forward, porque básicamente pasa justo después del final de Wicked for Good. Y es un poco locura. Y después, lo que he dicho, Dancing Through Life, que es una escena extendida que coge básicamente uno de los puntos más poderosos de toda la historia y la expande de una forma y le da una nueva vida a la canción. Y finalmente, Defying Gravity, que literalmente, casi sin tocar muchísimos segmentos de lo que hacen en Broadway, lo bordan. Es que lo bordan. Entre la mezcla de lo que es Cynthia Erivo como Elphaba y después también el CGI para crear esta ciudad esmeralda impresionante, con los monos volando, con Elphaba haciendo estrategias o cayendo de la torre, básicamente. Es una locura. Un final que dices, ¿to be continued? ¿Cómo que to be continued? Miras la fecha del año pasado y dices, que queda un año para que lancen la segunda parte. Y bueno, ya ha pasado ese año, que no sé si ha pasado rápido, ha pasado lento o ha pasado... No sé ni cómo ha pasado, sinceramente. Y literalmente es lo que os digo, es una obra maestra que entiende que los puntos lentos tienen que ser lentos, los puntos rápidos tienen que ser rápidos, que puede extenderse para explorar nuevos puntos, a la vez que también respeta la obra teatral y la honra como tal. Y es que no tengo nada más que decir que eso. Así que hoy nos vemos en los cines para ver Wicked for Good y espero que paséis un maravilloso fin de semana. Como bien me dijo un gran amigo mío, Metal Gear Solid son 4 juegos y creo que efectivamente ya está. El año pasado jugué por primera vez Metal Gear Solid para PlayStation 1. Nunca lo había jugado a lo mejor 5 minutos para ver cómo era el juego y demás. Pero nunca me había puesto a jugarlo tranquilamente, relajadamente, haciéndolo todo, viéndolo, analizándolo y demás. Y dije, oye, pues este juego la verdad es que
fue muy interesante para la era de la PlayStation 1, ya que muy poquitos juegos ofrecían esa ruptura de la cuarta pared de forma tan original. Yo me imagino que los chavales que jugaban en ese momento contra Psycho Mantis y vieron lo del mando vibrar, yo creo que era para apagar la tele, apagar la consola y decir, ya no vuelvo a jugar más a este juego en mi puta vida, porque de verdad era algo muy original, algo que tú lo ves hoy en día y es como, vale, sí, está guay y tal, pero tampoco es la gran cosa. Pero en ese momento tuvo que ser como una explosión mental de, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es, colega? ¿Pero qué cojones está pasando? Y Metal Gear Solid de la Play 1, la verdad, tengo que reconocer que me gustó mucho, me pareció un juego bastante bueno y me lo volvería a pasar. Ahora, el resto de Metal Gear Solid... el 2 no me dijo nada, o sea, nada, es como... El 2 existió y ya, no lo considero malo, ninguno de los Metal Gear Solid que he jugado me ha parecido malo, pero sí que podría decir que son juegos que no son para mí, ni para mucha gente. Porque el 2 es como, hola, existo, y ya está, ¿sabes? Es como, no le veo mucho sentido, no le veía mucha gracia, era como, existo, y ya está. Luego está el 3, Snake Eater, que todo el mundo dice que es el mejor Metal Gear Solid de todos, y la verdad es que tengo que coincidir en que la historia está muy bien llevada, los personajes están muy bien escritos, sale Revolver Ocelot de joven, y es como, pues ya está, ya tenemos el GOTY definitivo. Y el final, la verdad es que está bastante bien, es decir, un final en el que no eres ni héroe, ni villano, ni antihéroe, ni protagonista, ni antagonista, es como una contradicción, ¿sabes? Es como... A mí me gustó mucho ese juego, porque me gustó mucho el tema de cómo cómo explicaron de forma magistral cómo para los políticos, los soldados y los patriotas y todos esos rollos son como armas, como herramientas. Y el final del juego es el final en el que está ahí recogiendo la medalla y dice, ay, os quedáis hijos de puta. Y los hijos de puta se quedan como, hostia, que este no la va a liar, tenemos que hacer les enfants terribles y todos esos rollos para que no nos la líe. O sea, es como... Me gusta mucho cómo explica tanto sin decir nada. Pero luego llega la parte de gameplay, que es la parte final más importante de un videojuego desde mi punto de vista, y es como, vamos a ver, cinemáticas infinitas que no terminan, muchísimo texto que nadie que no tenga ningún tipo de interés enfermizo va a enterarse de nada. Y luego encima es como, no sé, estoy jugando, explícame las cosas de forma tranquila, pausada, que yo me entere y no me sueltes todo el textaco cuando ya me he pasado el jefe, ya me he pasado la zona o he llegado a una zona concreta. Es como, poco a poco, relajadamente, no pasa nada. El tema de tener que lanzarlo todo al final y explicártelo con todo lujo de detalles, pero sin enterarte de nada, porque empiezo a utilizar mucho texto, empiezo a utilizar palabras clave que no entiendes, es como, vaya forma de narrativa más estúpida. Y aquí entra esa, por lo que me han contado, frustración de Hideo Kojima de querer ser director de cine y no poder serlo. Colega, cuando hiciste tu primer Metal Gear ya podrías haber hecho alguna película. No me jodas, tío. Y es que Metal Gear Solid, el 3 y el 4 sobre todo, es que se notan como si fueran una película. Y ese no es el problema. Es decir, al final un videojuego puede ser todo lo cinemático que tú quieras porque es un videojuego, tú lo haces como quieres y cada uno lo disfruta como le da la gana. El problema es cuando te das cuenta de que si eso lo hace Kojima, oh Dios mío, Kojima, te queremos, eres el puto amo, pero si lo hace otra empresa que no nos cae muy bien, entonces decimos, los videojuegos son videojuegos, no son películas, y entonces es como, pero vamos a ver, ¿por qué se le perdona a Kojima lo que no le perdonáis a otros estudios, colega? Y ahí es cuando ya entra ese momento de decir, oye, vamos a hablar un poco del director del juego, de Hideo Kojima, y te das cuenta de que el tío tiene un ego bastante tocho. Y sí, habrá gente que diga, ja, qué gracioso, mira que tiene un ego enorme, sí. Pero cuando eso lo hace otro estudio o otra persona, joder, es que es un egoísta, es un ególatra, madre mía, qué asco, así no sé qué. Y es como, ¿por qué se le perdona a Kojima tantas cosas que a otra gente, no? Y claro, esto tú lo ves desde fuera, está bien que no es fan de Kojima, porque oye, no todo el mundo tiene que ser fan de algo para disfrutar de un producto. Y lo ves y dices, coño, es que hay cosas que no me gustan. Y entonces llega Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 tiene una cantidad de chistes de pedos y de eructos que flipas. Lo hace Kojima, lo hace cualquier otro estudio. ¡Oh, vaya puta mierda! El mundo del entretenimiento se está muriendo. Colega, tío, o sea, tú me presentas a un personaje que lo primero que está haciendo es cagar en un bidón y yo me quedo en plan, ¿en serio esa va a ser su personalidad? ¿Estás todo el día cagándose? O si no, Drevin, que Drevin mola un montón y está todo el día tirándose eructos y es como, pero
¿sabes? Pero luego es lo que te digo, lo hace Kojima, ¡ah! Lo hace otro estudio, y eso es lo que jode. Luego Metal Gear Solid 4, madre mía, Metal Película Solid 4, o sea, es mucho texto, mucha película, escenas que no llegan a absolutamente nada, escenas totalmente absurdas sacadas del culo, y tú dices, ¿pero qué cojones es? Sí, el final muy bonito, el combate final contra Liquid, Ocelot y tal, con la música, Snake Eater, I still in a dream, Snake Eater, mola y tal, pero... El único que volvería a jugar seguramente sería el de la Play 1. El de la Play 3, el de la Play 3. El Metal Gear Solid 3 me gustó mucho la historia, pero volver a jugarlo es como, igual a lo mejor el remake, por eso de que es un remake y a lo mejor es un pelín más disfrutable que la versión de PlayStation 2. Pero no es una saga que sea para todo el mundo. La verdad, tiene que ser para gente que le guste mucho Kojima y que le guste mucho el estilo que hace Kojima. No tiene por qué ser un tragapitos también, porque no hay que tampoco exagerar la situación. Simplemente tiene que ser alguien que le guste mucho el cine y que le guste más pasar más tiempo viendo una película que jugando un videojuego. Al menos en ciertas situaciones, como por ejemplo estas. La verdad es que a Bandai Namco uno le pilla siempre por sorpresa lo que hace. Un día te dicen, ¡hey! Tales of Graces F Remastered, traducido de español con su doblaje japonés, con todo perfectamente bien trabajado. ¡Pum! 40 pavos. Venga, ahí, al siguiente. Tales of Xillia, wow, vamos a tener todo el verano diciendo, ¿cuál va a ser la próxima remasterización? ¿Cuál va a ser? Para que 2 días antes se filtre, la madre que los parió. Y bueno, pues Tales of Xillia también, otra buena remasterización, necesaria, estaba exclusivamente para PlayStation 3, en la PS Store ya no está, por lo tanto, podríamos haber dicho que Tales of Xillia era los media. De hecho, podríamos decir lo mismo de Xillia 2, porque ahora mismo no tengo la PlayStation Store de Play 3 a mano, pero descuidarte si no está, Xillia 2 también es, o Xillia 2 también es 2 media. Pero bueno, bien, genial, buen trabajo, Bandai Namco, buen trabajo. Ahora el Berseria, 10 años después de sacar el juego en el 2016 en Japón y salió en enero de 2017. Es un poco raro, pero al mismo tiempo es un movimiento medianamente inteligente. Es decir, Berseria es un juego que fácilmente lo puedes encontrar en seminuevos por 10 euros, 12 euros. No es un juego muy difícil de encontrar, también os lo digo. En digital lo mismo. En digital puedes encontrarlo por 4 euros, 5 euros, o sea, es que es increíble. Y digital también no incluye solamente a PlayStation 4, donde ha sido exclusivo de consola, sino también en Steam. En Steam, incluso ahora con las claves que se venden en tiendas, lo consigues incluso más barato. O sea, es que es un juego que estaba accesible a todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Desde Tales of Arise, digamos que ha llegado una nueva vertiente de fans que han probado el Graces F Remastered, el Xillia Remastered, y ahora el Berseria es como, oye, esta es la penúltima entrega que lanzamos. Y seguramente querríais... Y seguramente esto, fíjate, hablando de Tales of, y seguramente pues queréis más. Y es como, pues, ¡pum! Un miércoles cualquiera, como si esto fuera Nintendo. Oye, que Tales of Remastered para febrero, si no me equivoco. Una fecha un poco rara, porque entonces sale Resident Evil Requiem y Yakuza Kiwami 3. Qué ganas de tengo a Yakuza Kiwami 3, porque el original... ¡Oh, Dios mío, el original! Horrible, de verdad, horrible. El peor Yakuza, sin ninguna duda. No por malo, sino porque tenía mecánicas un poco raras. Pero bueno, que estamos aquí para hablar de la saga Tales of. Tales of Berseria Remastered mantendrá lo de siempre. Lo de la estrella hasta que te dice dónde tienes que ir, lo de quitar las escenas que no quieras ver, lo de quitar los encuentros con los enemigos, tener la tienda de rango desde el principio, que es lo mejor que han podido hacer para las remasterizaciones. Para la gente que ya hemos jugado el juego varias veces, pues es como, venga, va, ahora lo vamos a jugar a lo tocho para sacarnos ese 100%, que igual a lo mejor no nos pasamos en el juego original por pereza o por lo que sea. Todo eso está muy bien. 40 euros, todos los DLCs, los trajes, menos seguramente los que sean de licencia, aunque no me quiere sonar a mí ahora que hubiese trajes de licencia en Berseria, igual me equivoco, pero creo recordar que no había. Todo muy bien y demás por 40 euros, todo genial. Y el físico, como siempre, para PlayStation 5 y para Nintendo Switch. Nintendo Switch 1. Por lo tanto, tanto los jugadores de Switch 1 como de Switch 2 lo podremos jugar. La cosa está en que estaría bien que hicieran un paquete de mejora gratuito, una actualización gratuita, para poder jugar la versión de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch 2, ya que
A ver, se juega bien y tal, pero hay momentos en los que el juego se crashea en Nintendo Switch 2 y es como, a ver, un poquito de por favor, un poquito de cuidado con esto, porque llega un momento en el que dicen, mira, ya lo jugaré cuando saquen un parche y lo arreglen todo. Lo bueno que yo le saco a esto es que Berseria ahora va a poder ser jugado de forma portátil, porque sí, no todo el mundo tiene una Steam Deck para poder jugarlo portátil, pero sí mucha gente tiene una Switch. Entonces ahora Berseria en portátil, escúchame, el Sergio del 2017 que estaba suplicando por favor que hubiera un Berseria para Nintendo Switch, pues su sueño ya se ha cumplido de tener ese videojuego. Así que yo, como siempre, lo jugaré en Nintendo Switch porque la portabilidad es lo que más me llama. Y también para Xbox. Bueno, pues esas dos personas que tienen una Xbox para jugar JRPGs, pues enhorabuena, vais a poder jugar a Berseria, que es un juegazo como la madre que lo parió. O sea, Berseria... El sistema de combate es posible que no le guste a todo el mundo porque el sistema de combate es un poquito extraño, la verdad, es un poquito machacabotones, la verdad. No es que sea uno de los mejores sistemas de combate que se hayan creado, pero tampoco es un mal sistema de combate. Ahora, la historia. Lo he dicho muchas veces, Berseria, la historia que tiene, a mí me ayudó a salir de la depresión. O sea, yo estaba deprimido totalmente en el 2016 y en enero del 2017, cuando salió el Berseria y lo jugué, de verdad, uno de los videojuegos más importantes de toda mi vida. Uno de los videojuegos más importantes de toda mi vida. De verdad, increíble. La historia, impresionante. Cómo evoluciona. Otra vez aquí con el sonidito. Voy a poner el móvil en silencio, pido disculpas. Todo, o sea, todo. Velvet, la protagonista con la que me siento extremadamente identificado. Y todo increíble, todo increíble. Sí que es verdad que se haya lanzado esta remasterización, se siente un poco como yo que sé, como si fuera un juego de Sony, en plan The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn Remastered y tal, es como Bandai Namco, cuidado. Pero es lo que os digo, viene gente nueva, quieren jugar juegos de la saga Ubisoft, y a lo mejor el original es como, pero el original no sé, pero esta remasterización también, Nintendo Switch para la portabilidad, en Xbox si son gente de Xbox y demás, creo que eso es bueno porque abre nuevos caminos. Y esto a lo mejor a la gente de PlayStation y de PC pues puede que le importe un poquito menos, que de hecho en PC a ver si esa versión se actualiza gratis, y la versión de Play 4 lo mismo, se actualiza gratis a la versión de PlayStation 5. De momento, en el momento en el que yo estoy grabando este audio, no lo sabemos. Pero bueno, que sea lo que tenga que ser. Yo lo que sí que sé es que el juego lo pillaré, porque soy un fanático de Tales of y más de esta entrega, pero sí que es verdad que hubiese preferido otra remasterización. Pero oye, está ahí, portátil, Velvet, ¿qué más se le puede pedir?